Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. En lo profundo de la Siberia Oriental, a 5.000 kilómetros de Moscú, a 450 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, se asienta una ciudad que no debería existir. Yakutsk. Población: 300.000 habitantes. La ciudad grande más fría del mundo. Un lugar donde las temperaturas invernales caen con regularidad a menos 50 grados Celsius. Menos 60 no es inusual. El récord es de menos 64.4. A esas temperaturas, el escupitajo se congela antes de tocar el suelo. El aliento se cristaliza en el aire. La piel expuesta muere en minutos. Los motores de los coches deben funcionar las 24 horas del día, o nunca volverán a arrancar. Los edificios se hunden en el suelo mientras el permafrost se derrite bajo ellos. Y sin embargo, aquí vive gente. Han vivido aquí durante siglos, no solo sobreviviendo, sino construyendo una ciudad. Con universidades, teatros, bloques de apartamentos, atascos de tráfico. Una ciudad normal haciendo cosas normales en condiciones que no tienen nada de normales. Yakutsk se asienta a orillas del río Lena, uno de los grandes ríos siberianos que fluyen hacia el norte hasta el Océano Ártico. El río está completamente helado de octubre a mayo. Los vehículos lo cruzan. Se convierte en una autopista, más lisa que las carreteras. En verano es un salvavidas. Las barcazas traen suministros. La ciudad no tiene conexión ferroviaria con el resto de Rusia. Ninguna carretera funciona durante todo el año. Todo llega por río o por aire. La región circundante es Sajá, también llamada Yakutia, 3.1 millones de kilómetros cuadrados. Más grande que la India. Una de las mayores regiones subnacionales de la Tierra. Población: menos de 1 millón de personas. La mayoría permafrost. La mayoría deshabitada. Bosques que se extienden hasta el horizonte. Suscríbete para más documentales de viaje desde los rincones más remotos del planeta. Y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? La ciudad, construida sobre hielo. Yakutsk se extiende a lo largo de la orilla occidental del río Lena. Edificios bajos, calles anchas, bloques de apartamentos de la era soviética en distintos estados de deterioro. Todo descansa sobre pilotes. Los pilotes no son decorativos, son supervivencia. El suelo aquí es permafrost, suelo permanentemente congelado que desciende cientos de metros. Construye directamente sobre él y el calor de tu edificio derretirá el permafrost que hay debajo. Los cimientos se hunden, las paredes se agrietan, el edificio colapsa. Cada estructura de Yakutsk descansa sobre pilones clavados profundamente en el permafrost, con aire circulando por debajo para mantener el suelo congelado. Funciona, más o menos. Pero Yakutsk se está hundiendo de todas formas. El cambio climático está descongelando el permafrost. Los edificios se inclinan, se agrietan, y algunos han sido abandonados. Otros se refuerzan, se levantan con gatos hidráulicos, se reparan. Es una batalla constante
La ciudad lucha contra el suelo sobre el que está construida. Las calles son una mezcla de pavimento y tierra. En invierno no importa, todo está sólido y congelado. En verano, tan breve como es, las calles sin pavimentar se convierten en barro. Polvo en los períodos secos. La infraestructura es mínima. Las tuberías no pueden enterrarse. El suelo está congelado. Así que las tuberías de agua y calefacción discurren sobre el suelo, aisladas, suspendidas en estructuras. Serpentean por la ciudad como arterias. Visibles, vulnerables, el río domina. En invierno es una llanura blanca y plana, hielo de 3 metros de grosor. Coches, camiones, incluso autobuses lo cruzan. Las carreteras de hielo conectan la ciudad con aldeas de la orilla opuesta. Las carreteras están marcadas con postes. Si te sales de la ruta, puedes encontrar hielo fino, una grieta de presión, agua abierta. Ocurre. Los vehículos se hunden, la gente muere. En primavera, el hielo se rompe. El sonido se escucha por toda la ciudad. Chasquidos, rechinar, estampidos. Enormes placas de hielo se amontonan aplastando todo a su paso. El río se desborda. Las islas que existen en invierno desaparecen. La orilla opuesta, tan cerca en invierno que se podía cruzar a pie, se vuelve inalcanzable. La conexión de la ciudad con el otro lado queda cortada durante semanas hasta que el hielo se despeja y los transbordadores pueden operar. El verano dura 3 meses: junio, julio, agosto. Las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados Celsius, que es desconcertante. El mismo lugar que estaba a menos 50 en enero, ahora es caluroso. La gente se baña en el río, se sienta en terrazas, lleva pantalones cortos. La transformación es total, y entonces llega septiembre. La temperatura cae la nieve. En octubre, el río comienza a congelarse de nuevo. Regresa el invierno y dura 9 meses. El centro de la ciudad es compacto. Edificios de la era soviética. Algunas estructuras más nuevas. Vidrio y acero, pero también sobre pilotes. La Plaza Lenin, por supuesto. Toda ciudad soviética tiene una estatua de Lenin señalando hacia el futuro, que en Yakutsk es frío e incierto. Los mercados venden pescado fresco, completamente congelado, apilado como leña. Carne, también congelada. Reno, caballo, oso. Comidas tradicionales sajá. La gente se viste para el frío, gorros de piel, abrigos gruesos, botas clasificadas para temperaturas extremas. En el frío más profundo de enero, la ciudad se vacía, la gente se queda dentro, las escuelas cierran, los autobuses dejan de funcionar, el diésel se congela. El reino del permafrost bajo tierra. Bajo Yakutsk, excavado en el permafrost, se encuentra el reino del permafrost. Es una cueva de hielo. Una atracción turística, sí, pero también algo más extraño. Una ventana a lo que es en realidad el suelo bajo la ciudad.
Se desciende por un túnel excavado en la ladera. Inmediatamente la temperatura cae. -5 grados Celsius, -10. En el fondo, permanece a -15 todo el año. Las paredes son hielo. El suelo es hielo. Del techo cuelgan formaciones de hielo, estalactitas de agua congelada con siglos de antigüedad. La cueva está decorada, esculturas de hielo, tallas, un bar donde se puede beber vodka en vasos de hielo. Un trono hecho de hielo es kitsch, pero bajo el kitsch hay una realidad. Esto es lo que es el suelo. Hielo sólido, congelado durante milenios y desciende cientos de metros. Yakutsk se asienta sobre un permafrost que en algunos lugares tiene 700 metros de profundidad. La capa superior, la capa activa, se derrite en verano. 1 metro, quizás 2. Por debajo, el suelo ha estado congelado desde la última edad de hielo. Mamuts están preservados en él, rinocerontes lanudos, seres humanos antiguos, ecosistemas enteros, congelados en el tiempo, esperando. El Instituto del Permafrost lo estudia. Los científicos extraen testigos, analizan el suelo congelado, registran las temperaturas. Lo que están encontrando es alarmante. El permafrost se está descongelando. No solo la capa activa, más profundo. El suelo congelado que ha sido estable durante decenas de miles de años se está derritiendo. Las implicaciones son catastróficas. El permafrost contiene el doble de carbono que toda la atmósfera. Cuando se descongela, ese carbono se libera como CO2 y metano. Bucles de retroalimentación. El calentamiento provoca el deshielo, que provoca más calentamiento. Ya está ocurriendo. En toda Yakutia están apareciendo cráteres, hundimientos donde el permafrost descongelado ha colapsado. Algunos tienen metros de ancho, otros cientos de metros. Los edificios caen en ellos, las carreteras desaparecen, pero el deshielo también revela cosas: colmillos de mamut, herramientas antiguas, cuerpos. El permafrost es una cápsula del tiempo. Al derretirse, emerge el pasado. Los cazadores de marfil recorren la tundra, extrayendo colmillos de carcasas de mamuts que murieron hace 40.000 años. El marfil es legal, los animales están extintos. Se vende a China, se talla en esculturas, en joyería. Una fiebre del oro, pero con reliquias de la edad de hielo. El reino del permafrost es un recordatorio. El suelo aquí no es sólido, es hielo, y el hielo se derrite. La ciudad está construida sobre algo temporal, algo que ha durado milenios, pero que ahora, en términos geológicos, se está evaporando. El polo del frío, Oymyakon. A 630 kilómetros al noreste de Yakutsk, en un valle rodeado de montañas, se encuentra Oymyakon, población
500 habitantes. El lugar habitado de forma permanente más frío de la Tierra. La temperatura mínima registrada aquí es de menos 67.7 grados Celsius. Registrada en 1933. Las lecturas no oficiales han ido más abajo, menos 70, quizás más. A esas temperaturas, los termómetros dejan de funcionar, los metales se vuelven frágiles, la maquinaria falla, los humanos mueren, y sin embargo, aquí vive gente. Han vivido aquí durante generaciones. Oymyakon significa agua descongelada en la lengua local yakuta. El nombre hace referencia a un manantial de agua caliente cercano, uno de los pocos lugares donde el agua no se congela ni en el invierno más profundo. Los pastores de renos solían traer aquí a sus animales en invierno. La zona se convirtió en parada, luego en asentamiento, luego en pueblo. El pueblo es pequeño, casas de madera, una escuela, una tienda, algunos edificios administrativos. Todo sobre pilotes, como Yakutsk. El frío aquí hace que Yakutsk parezca templada. En invierno, que dura de octubre a abril, la temperatura media es de menos 50. El sol sale tarde y se pone temprano. En diciembre y enero, la luz del día dura solo unas pocas horas. La gente de aquí es mayoritariamente Sajá y Evenk. Grupos indígenas que se han adaptado a un frío que mataría a la mayoría de los humanos en cuestión de horas. Se visten en capas, piel de reno, botas aisladas. Conocen el frío íntimamente. Saben cuándo es seguro salir. Conocen las señales de advertencia de la congelación y la hipotermia. Han perdido dedos de las manos, de los pies, orejas por el frío, pero se quedan. ¿Por qué? Porque este es su hogar, porque sus antepasados están enterrados aquí, porque marcharse significaría abandonarlo todo. ¿Y a dónde irían? ¿A Yakutsk, donde solo hace menos 50? ¿A Moscú, donde la vida es cara y ajena? Esto es lo que conocen. Aquí es donde pertenecen. La escuela funciona incluso con frío extremo. Las clases se cancelan solo cuando las temperaturas bajan de menos 55 grados. Los niños van a la escuela envueltos en tantas capas que apenas pueden moverse. Dentro, la escuela está calefaccionada, demasiado caliente en realidad. El contraste entre el interior y el exterior es tan extremo que las ventanas se empañan y se cubren de hielo por dentro. La comida es un desafío. Aquí no crece nada. Las verduras y la fruta llegan en avión, son caras y a menudo están en mal estado cuando llegan. La dieta tradicional es de carne, reno, caballo, pescado de los ríos. Se congela de forma natural, no se necesita refrigeración. El exterior al completo es una nevera. La carne se almacena afuera, se corta con un hacha cuando se necesita, se descongela y se cocina. El frío hace cosas extrañas. El agua lanzada al aire se congela al instante, creando una nube de cristales de hielo. Los neumáticos de los coches se aplanan, el caucho se endurece y pierde flexibilidad. El combustible se gelifica.
El aliento se congela en las pestañas, formando hielo que hay que limpiar para poder ver. Las gafas se empañan y se congelan. Hablar se vuelve difícil cuando los músculos faciales se endurecen. Pero el frío también es bello. La niebla de hielo se forma cuando la humedad del aire se congela, creando una neblina brillante. El sol, bajo en el horizonte, brilla a través de ella, creando halos y columnas de luz. El paisaje está en silencio. La nieve absorbe el sonido. El mundo parece amortiguado, congelado en el tiempo y el espacio. Oymyakon es una curiosidad para los de fuera. Los turistas vienen, brevemente, a experimentar el frío. Los pilares de Lena, torres de piedra en la inmensidad. A 200 kilómetros río arriba de Yakutsk, donde el Lena fluye a través de un paisaje de bosque y roca, se alzan los pilares de Lena, formaciones rocosas verticales, torres de caliza de 100 a 200 metros de altura que se extienden durante 40 kilómetros a lo largo de la orilla del río. Parecen artificiales, demasiado regulares, demasiado dramáticas. Pero son naturales, esculpidas por la erosión a lo largo de millones de años. Los pilares son caliza del Cámbrico, 500 millones de años de antigüedad. Cuando se formaron, esta zona estaba bajo un mar cálido y poco profundo. Los trilobites y los primeros seres marinos dejaron sus fósiles en la piedra. Luego, las fuerzas tectónicas levantaron el fondo marino. Las edades de hielo llegaron y se fueron. Los ríos tallaron valles. Las heladas, el viento y el agua esculpieron la roca en estas torres. Las formaciones son de otro mundo. Desde el río se asemejan a una ciudad, un horizonte de piedra. Algunos pilares son aislados, otros se agrupan. La caliza es pálida, gris, beige, casi blanca en algunos puntos. Contra el verde del bosque circundante, el contraste es marcado. Para llegar a ellos, se toma un barco desde Yakutsk, en verano, cuando el río está abierto. El viaje dura 6 horas. El barco pasa junto a aldeas, bosques, riberas que parecen intocadas. Poca gente vive aquí. El paisaje es vasto, vacío, indiferente. Los pilares de Lena son Patrimonio Mundial de la UNESCO, protegidos. Pero también lo suficientemente remotos como para que la protección sea casi innecesaria. Pocos turistas hacen el viaje. La infraestructura es mínima. Algunas pasarelas de madera. Escaleras talladas en la piedra que llevan a miradores, sin hoteles, sin restaurantes. Acampas o vuelves a Yakutsk el mismo día. Los pilares son sagrados para los pueblos Sayá y Evenk. En ellos habitan espíritus, dicen. La piedra está viva, no se escala a la ligera, no se profana. El respeto es obligatorio. La conexión indígena con este lugar se remonta a siglos, mucho antes de la llegada de los rusos, mucho antes del turismo. Este era un lugar de poder, de reverencia. De pie a los pies de los pilares, uno se siente pequeño.
La escala es abrumadora. La roca sube escarpada, vertical, imposible. Los pájaros anidan en las grietas. La vegetación se aferra a los salientes. La roca está fría, incluso en verano. La tocas y sientes el peso del tiempo geológico. Esta piedra es anterior a la vida compleja, anterior a las plantas, anterior a todo excepto las bacterias y los organismos más simples, y sobrevivirá a todo. El permafrost se descongelará. Yakutsk se hundirá. La civilización humana surgirá y caerá. Pero estos pilares seguirán en pie, erosionándose, lentamente pero en pie, testigos del tiempo a una escala que no podemos comprender verdaderamente. El río fluye junto a ellos. Ha fluido junto a ellos durante millones de años. En invierno, el río se congela y los pilares emergen de una llanura plana de hielo. En verano, el agua es alta, rápida, fría. La corriente es fuerte. La gente se ahoga aquí. El río no es seguro. Pero es hermoso. El tipo de belleza que no necesita a los humanos para validarse. El tipo que existió mucho antes de nosotros y existirá mucho después. Cuando subes por las escaleras de madera hasta los miradores, el bosque desaparece gradualmente bajo tus pies. El río Lena se abre en una curva amplia, plateado bajo el cielo inmenso de Yakutia. Desde arriba, los pilares parecen aún más extraños. No son simples columnas, son murallas, agujas, fortalezas naturales alineadas a lo largo de la ribera como si protegieran el río. En ciertas horas del día, especialmente al amanecer y al atardecer, la luz transforma completamente el paisaje. El sol bajo golpea la caliza pálida y los pilares se vuelven dorados. La taiga, el bosque sin fin. La República de Sajá no es solo frío y vacío, es rica. Inimaginablemente rica. Diamantes, oro, petróleo, gas, minerales. El suelo helado esconde fortunas. Las minas de diamantes son las más famosas. La mina Mir, en la ciudad de Mirny, es una de las minas de diamantes a cielo abierto más grandes del mundo. 525 metros de profundidad, 1 kilómetro y 200 metros de ancho. Parece una herida en la tierra, una espiral masiva que desciende hacia la oscuridad. La mina estuvo en operación de 1957 a 2004. Los camiones bajaban por la carretera en espiral, transportando mineral desde las profundidades. En invierno, el frío era tan extremo que los neumáticos de los camiones se congelaban y se hacían pedazos. La maquinaria se rompía constantemente. Los trabajadores trabajaban en condiciones que violaban todas las normas de seguridad. Pero los diamantes valían la pena. Miles de millones de dólares en gemas extraídas del permafrost. La mina está cerrada ahora, demasiado profunda, demasiado peligrosa, pero permanece. Un cráter en el paisaje, visible desde el espacio. Un monumento a la extracción, a la riqueza sacada del suelo congelado por trabajadores helados.
Otras minas siguen operando, subterráneas ahora, más profundas, más seguras, supuestamente. Los diamantes son, en su mayoría, de grado industrial, usados en herramientas de corte, brocas, procesos industriales, pero algunos son de calidad gemológica, transparentes, perfectos, formados hace miles de millones de años en lo profundo del manto terrestre, llevados a la superficie por erupciones volcánicas, ahora tallados y pulidos y vendidos en Moscú, Dubái, Nueva York. La riqueza de los diamantes ha transformado Yakutsk. La ciudad ha crecido, se ha modernizado. Ahora hay barrios ricos, coches caros, boutiques de diseño, una extraña yuxtaposición. Artículos de lujo en una ciudad donde salir a la calle puede matarte, pero la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Las empresas mineras son propiedad del Estado o de oligarcas. Los trabajadores cobran, pero modestamente. Los Saja y Ebeng indígenas ven poco beneficio. Sus tierras son minadas, sus ríos contaminados, y siguen siendo pobres, viviendo en aldeas sin agua corriente mientras se extraen diamantes valorados en millones bajo sus pies. Es un patrón que se repite por toda Siberia. Extracción de recursos. La riqueza fluye hacia afuera. Poco fluye de vuelta. Moscú se beneficia. Los compradores extranjeros se benefician. Pero la gente que vive aquí, que soporta el frío, que ha habitado esta tierra durante siglos, sigue al margen. Hay resentimiento. No se expresa abiertamente, pero está presente. La República de Sajá tiene autonomía, técnicamente. Su propio gobierno, su propio presupuesto, pero el control definitivo reside en Moscú. Y las prioridades de Moscú son la extracción, no el desarrollo, no la calidad de vida de las personas que viven encima de los recursos. Las minas eventualmente cerrarán, los diamantes se agotarán. El oro se habrá extinguido, ¿y qué quedará? Cráteres, ríos contaminados, pueblos abandonados, la tierra marcada, la riqueza, ida, y la gente, como siempre, dejada a resistir. Aún así, en muchos lugares la taiga sigue pareciendo eterna. Kilómetros y kilómetros de bosque que nadie ha visto jamás. Valles donde ningún camino entra. Ríos que fluyen durante semanas, sin encontrar un solo pueblo. Desde el aire, el paisaje es una alfombra interminable de árboles oscuros, salpicados por lagos congelados y serpientes de ríos plateados. Y en medio de esa inmensidad, la presencia humana sigue siendo mínima. Algunas aldeas remotas, campamentos de cazadores, estaciones científicas aisladas que estudian el permafrost y el clima. Pero la mayor parte del bosque continúa siendo lo que siempre fue. Un mundo inmenso, silencioso y antiguo, que funciona según sus propias reglas, indiferente a quienes intentan comprenderlo. La tundra, donde terminan los árboles. Al norte de la taiga, donde los árboles finalmente se rinden, comienza la tundra. No es una línea, es una transición. Los bosques se adelgazan,
los árboles se vuelven más pequeños, más retorcidos, luchando contra el viento y el frío. Luego son arbustos. Luego desaparecen, y la tundra se abre ante ti, plana, sin árboles, interminable. En verano es verde y húmeda. En invierno es blanca y congelada. Es uno de los entornos más hostiles de la Tierra y es enorme. La tundra de Yakutia se extiende cientos de kilómetros hacia el norte hasta la costa ártica. El suelo es permafrost, con una delgada capa activa que se descongela en verano. El agua no puede drenar, el suelo congelado que hay debajo lo impide. Así que la tundra está húmeda, turberas, marismas, agua estancada por todas partes. Caminar es agotador, cada paso se hunde en el barro. Las matas de hierba ofrecen un terreno ligeramente más firme, pero son inestables, se inclinan bajo los pies. La vegetación es baja, musgos, líquenes, arbustos enanos, sauce y abedul que crecen solo centímetros de altura, extendiéndose horizontalmente. Hierbas, juncos. En verano florecen flores silvestres, amapolas árticas, saxífraga, pedicularia morada. Los colores son intensos, amarillos brillantes, púrpuras vívidos que destacan sobre el verde y el gris. La temporada de crecimiento se mide en semanas. Las plantas deben realizar la fotosíntesis, florecer y sembrar antes de que regrese la nieve. Algunas especies florecen bajo la nieve, derritiendo pequeñas bolsas a su alrededor con el calor metabólico. Corriendo por reproducirse antes de que las condiciones se vuelvan imposibles. La tundra parece estéril. Pero no lo es. Kutch está llena de vida, solo que no de vida obvia. Las manadas de renos migran a través de ella. Renos salvajes, no los rebaños domésticos de los evenk y los sajá, sino poblaciones verdaderamente salvajes, decenas de miles de ellos, moviéndose hacia el norte en primavera hacia los territorios de cría, hacia el sur en otoño para escapar de lo peor del invierno. Sus migraciones son antiguas, rutas marcadas en la tundra a lo largo de milenios, visibles desde el aire como líneas oscuras que cruzan el paisaje. Los renos pastan de líquenes de reno, pálidos, ramificados, de crecimiento lento. Tardan décadas en recuperarse del pastoreo. Las manadas deben seguir moviéndose. Quedarse demasiado tiempo en un lugar destruye el líquen. Los renos lo saben. El instinto los impulsa hacia adelante. Los depredadores les siguen. Lobos, zorros árticos, glotones, cazan a los renos, capturando a las crías, a los enfermos, a los heridos. Es un equilibrio que ha existido durante miles de años. Depredador y presa, moviéndose juntos por la tundra, ninguno capaz de sobrevivir sin el otro. Las aves llegan en verano, millones de ellas. Gansos, patos, cisnes, playeros, anidan en la tundra, alimentándose de insectos, de plantas, de la breve abundancia. Crían polluelos en una carrera frenética contra el otoño. Para septiembre se han ido, volando hacia el sur, dejando la tundra al invierno. Los insectos son apocalípticos,
mosquitos, moscas negras, jejenes. Eclosionan del agua estancada en miles de millones. El aire está denso de ellos. Son inevitables. Los renos se vuelven locos. Los caribúes en América del Norte a veces mueren por pérdida de sangre a causa de las picaduras de insectos. Que la tundra en verano es hermosa e inhabitable a partes iguales. En invierno, la tundra está en silencio, congelada. El viento sopla sin obstáculos por la tierra llana, creando ventisqueros, esculpiendo la superficie en patrones. La temperatura cae a -40, -50. Nada se mueve, nada vive sobre el suelo. Todo está debajo, en madrigueras, bajo la nieve. Esperando. La tundra está cambiando más rápido que ningún otro ecosistema en la Tierra. El Ártico se calienta al doble de la media global. El permafrost se descongela. Los arbustos crecen más altos, extendiéndose hacia zonas que antes eran abiertas. Los árboles avanzan hacia el norte. La tundra está siendo invadida por la taiga. Esto se llama el reverdecimiento del Ártico. Desde el espacio, las imágenes satelitales lo muestran claramente. La tundra se está poniendo más verde, con más vegetación. Suena positivo, no lo es. Las especies que dependen de la tundra abierta, los renos, los zorros árticos, las aves migratorias, están perdiendo hábitat. El ecosistema se está desmoronando. El permafrost descongelado libera carbono. El metano burbujea desde el suelo deshielado. Los bucles de retroalimentación aceleran el calentamiento. La tundra, que ha almacenado carbono durante milenios, se está convirtiendo en una fuente de carbono. Lo que era una nevera ahora se descompone. El olor en verano en algunas zonas es de putrefacción. La materia orgánica antigua, congelada durante miles de años, se está descomponiendo. Aparecen cráteres, se forman lagos de termokarst donde el permafrost ha colapsado. El suelo es inestable. Los hundimientos se abren sin previo aviso. El paisaje se está transformando. Lo que era sólido se está volviendo líquido, caótico, impredecible. La tundra es antigua. Se formó después de la última edad de hielo cuando los glaciares retrocedieron. Ha sobrevivido más de 10.000 años, pero puede que no sobreviva el próximo siglo. El calentamiento es demasiado rápido, los cambios demasiado extremos. El ecosistema no tiene tiempo de adaptarse. Por ahora, la tundra resiste, plana, sin árboles. Dura, hermosa de una manera que no te pide nada y no te da nada a cambio. Un paisaje al límite de lo habitable, donde la vida existe solo porque es demasiado terca para rendirse. Pero el límite se está moviendo, la tundra se está encogiendo, y con ella las criaturas y plantas que la llaman hogar. El río Lena, arteria de Siberia. El río Lena es uno de los grandes ríos del mundo. 4.400 kilómetros de longitud. Nace en las montañas cercanas al lago Baikal y fluye hacia el norte, a través de bosques y tundra, desembocando en el océano Ártico. Yakutsk se asienta en su curso medio.
El río aquí es ancho. En verano, más de 2 kilómetros de orilla a orilla en algunos puntos. La corriente es fuerte. El agua, marrón de sedimentos, es el salvavidas de la ciudad. Antes de que el río se congele, llegan las barcazas, cargadas con suministros para el invierno, combustible, alimentos, materiales de construcción. Todo lo que la ciudad necesitará durante los meses en que el río sea intransitable. Las barcazas atracan, las grúas descargan. Los camiones transportan la mercancía a los almacenes. Es una carrera contra el tiempo. Una vez que llega el hielo, en nada se mueve. El río se congela en octubre. El hielo se forma primero en los bordes, extendiéndose hacia el centro. En noviembre está sólido. Los vehículos pueden cruzarlo. Se trazan carreteras de hielo. El río se convierte en una autopista, conectando Yakutsk con aldeas en la orilla opuesta, con asentamientos río arriba y río abajo. El hielo tiene 3 metros de grosor en algunos puntos, lo suficientemente sólido como para soportar camiones, incluso pequeñas edificaciones. Los cruces sobre el hielo se supervisan. Se mide el grosor. Cuando se considera seguro, se abren las carreteras de hielo oficiales. Los vehículos cruzan con cuidado, manteniéndose en los carriles marcados, pero no todos los cruces son oficiales. Los locales toman atajos, conducen donde saben que el hielo es grueso, a veces se equivocan. Los vehículos se hunden, el río se los lleva. En primavera, cuando el hielo se derrite, aparecen los restos, coches, camiones, hasta autobuses. Se rescatan si es posible. A veces se dejan oxidándose en la orilla monumentos al error de cálculo. En primavera, el hielo se rompe. Se llama la deriva del hielo del Lena. Es un acontecimiento. La gente se reúne a ver. El hielo se agrieta. Enormes placas se liberan. Colisionan, se apilan, crean taponamientos. El sonido es como un trueno. La fuerza es inmensa. Todo lo que se encuentre en el camino del río queda aplastado. La ruptura es impredecible. Algunos años es suave. Otros, los atascamientos de hielo provocan inundaciones. El agua se estanca, desborda las orillas, inunda las zonas bajas. Se evacúan aldeas. Las carreteras quedan sumergidas. El río, dócil y congelado durante todo el invierno, se convierte en una fuerza violenta. Para junio, el hielo ha desaparecido. El río fluye libre. Está tranquilo ahora, liso. Aparecen barcos, pescadores, barcazas de transporte, embarcaciones turísticas que se dirigen a los pilares de Lena. El río vuelve a ser una autopista, pero líquida ahora. El Lena también es hermoso. En verano, los bosques a lo largo de sus orillas son verdes. El agua refleja el cielo. Islas puntean el cauce. Yakutsk no debería existir. El frío debería haberlo impedido. El permafrost debería haber hecho imposible la construcción. El aislamiento debería haberla dejado sin recursos. Y sin embargo, aquí está, 300,000 personas.
viviendo, trabajando, criando hijos, construyendo futuros. Es un testimonio de la terquedad humana, de nuestra negativa a aceptar límites, del impulso de habitar incluso los lugares más inhóspitos, no porque sean agradables, no porque sean fáciles, sino porque podemos, porque queremos. Pero Yakutsk es también una advertencia. El permafrost se está descongelando. El suelo sobre el que está construida la ciudad se está derritiendo. Los edificios están colapsando. La infraestructura está fallando. El clima que hacía este lugar apenas habitable está cambiando, y no de maneras que ayuden, ni la gente de aquí está adaptándose. Reforzando edificios, desarrollando nuevas técnicas de construcción, monitorizando el permafrost. Pero hay un límite a la adaptación. En algún momento, el suelo será demasiado inestable. El coste de mantener la ciudad demasiado alto. ¿Y entonces qué? Nadie habla de abandonar Yakutsk. Todavía no, pero la posibilidad sobrevuela sin decirse. Esta ciudad, construida contra todo pronóstico, puede que no sobreviva al mundo que se calienta. El frío la preservó. El deshielo puede destruirla. Por ahora, la vida continúa. Los niños van a la escuela. Los mercados venden pescado congelado. Los teatros representan obras de teatro. La universidad enseña. El río Lena se congela y se descongela y se vuelve a congelar. El ciclo continúa. La gente de aquí no son héroes, no son pioneros, son simplemente personas, viviendo donde nacieron sus padres, haciendo lo que los humanos hacen, adaptarse, resistir, esperar algo mejor. Yakutsk es una ciudad en el límite de la geografía, del clima, de lo habitable. Es un lugar que muestra lo que los humanos pueden lograr y también lo que no podemos controlar. El frío regresará, siempre lo hace. El invierno se acerca, siempre se acerca aquí. Y la gente de Yakutsk estará preparada, porque siempre lo está, porque no tienen otra opción. Esta es la ciudad más fría de la Tierra. Un lugar de permafrost y diamantes, de resiliencia indígena y ambición soviética, de frío imposible y supervivencia improbable. Esta es Yakutsk y resiste. Yakutsk no debería existir. El frío debería haberlo impedido. El permafrost debería haber hecho imposible la construcción. El aislamiento debería haberla dejado sin recursos. Y sin embargo, aquí está, 300,000 personas, viviendo, trabajando, criando hijos, construyendo futuros. Es un testimonio de la terquedad humana, de nuestra negativa a aceptar límites, del impulso de habitar incluso los lugares más inhóspitos, no porque sean agradables, no porque sean fáciles, sino porque podemos, porque queremos. Pero Yakutsk es también una advertencia. El permafrost se está descongelando. El suelo sobre el que está construida la ciudad se está derritiendo. Los edificios están colapsando. La infraestructura está fallando.
El clima que hacía este lugar apenas habitable está cambiando, y no de maneras que ayuden, y la gente de aquí está adaptándose, reforzando edificios, desarrollando nuevas técnicas de construcción, monitorizando el permafrost. Pero hay un límite a la adaptación. En algún momento, el suelo será demasiado inestable. El coste de mantener la ciudad demasiado alto. ¿Y entonces qué? Nadie habla de abandonar Yakutsk, todavía no. Pero la posibilidad sobrevuela sin decirse. Esta ciudad, construida contra todo pronóstico, puede que no sobreviva al mundo que se calienta. El frío la preservó. El deshielo puede destruirla.